Iglesia, Dios les bendice en este miércoles 7 de abril de este año 2021. Gracias, hermanos, una vez más por estar conectados a este canal de la Iglesia Dios con nosotros de Ciudad Mante. Hemos terminado una semana muy especial, es la Semana Santa, donde pudimos ver varios aspectos sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que la pasión de Él es usted y soy yo. El morir por nosotros, el amarnos, el resucitar, como lo vimos este domingo pasado, y con ello completar la misión y la pasión. La misión de salvarnos y la pasión de hacerlo. Es lo que estuvimos estudiando durante varios días, desde el domingo de Ramos, miércoles de misterio que le llamamos, jueves de Santa Cena, que tuvimos el sacramento de la comunión, y el viernes, hermanos, de las 7 palabras, para concluir este domingo pasado hablando de la importancia que Cristo haya resucitado. Y bueno, hermanos, bendito Dios, seguimos con nuestras actividades normales, continuamos con el estudio de la oración y hermanos, quiero dar la bienvenida a todos ustedes a este su canal de Dios con nosotros en YouTube y las personas que nos siguen en este medio de YouTube o Facebook o WhatsApp, de la manera que Dios les permita ser bendecidos con la palabra, son bienvenidos. Somos la Iglesia Dios con nosotros de Ciudad Mante y el único propósito, como lo hemos dicho ya muchas veces, es predicar rectamente la palabra de nuestro Dios. Vamos a, hermanos, continuar en el tema de la oración. Próximo lunes retomamos ya, hermanos, los cuestionarios con un nuevo libro. Próximo lunes también retomamos la oración de la iglesia unos por otros. Ya el Ministerio de Oración, nuestra hermana Piedad, estará indicándonos por quién nos toca orar. Pero por lo pronto, hermanos, vamos a ver este tema de la oración, 5 pasos para orar eficazmente. No considero que terminemos hoy de ver los 5 pasos, pero sí los vamos a comenzar. Así que acompáñenme a orar, hermanos, juntos, pongámonos en manos de nuestro Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos por este tiempo que nos das de estar reunidos en tu Espíritu, Señor, para conocer más de tu palabra santa. Bendícenos en este tiempo. Bendice a cada hijo, cada hija tuya que se conecta en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener una lectura bíblica. Acompáñenme al libro de los Salmos. El libro de los Salmos, hermanos, capítulo 25. Vamos a leer versículos del 1 al 5. Salmos 25, del 1 al 5. Dice, David implora dirección, perdón y protección. ¿Ya tiene usted su Biblia lista? Salmo 25, versículos del 1 al 5. ¿Ya está usted listo, hermano, ahí? Vamos a esperar que tenga su Biblia física o digital a la mano. Salmo 25, del 1 al 5, dice así. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. 5 pasos para orar eficazmente, hermanos. ¿Alguna vez, hermanos, usted se ha preguntado cuando está orando si solamente le está hablando a la pared? ¿Ha sentido esto alguna vez? ¿Se ha preguntado, ¿me escuchará Dios? No es cosa de juego lo que le estoy diciendo. A muchos les ha parecido que esto es así.
Y es importante, hermanos, el que usted y yo seamos honestos en este sentido. A veces pensamos, bueno, tal vez mi oración no ha sido escuchada, tal vez Dios no la ha aceptado por algún motivo. La oración efectiva y bíblica, hermanos, está disponible para todos. Usted puede tener la plena seguridad de que Dios lo escucha cada vez que ora, siempre y cuando tengamos estos 5 pasos que hoy vamos a estudiar. La primera, hermanos, conocer mejor a Dios por medio de su palabra. ¿Cómo saber que mi oración ha sido contestada? Bueno, ¿cómo saber cuando voy a pedirle algo a alguien si me va a recibir primero, si me va a escuchar segundo y si me lo va a conceder tercero? Eso es muy importante. Cuando hemos tenido necesidad de pedir algo a alguien, sabemos, a veces decimos, no, ahorita no porque está de malas. O no, ahorita anda muy presionado. O sabemos la persona, su carácter, su capacidad también. A veces tal vez la persona tiene un buen carácter, estaría dispuesto a, pero no está disponible en ese momento. No tiene la capacidad de bendecirnos o de ayudarnos en ese momento que nosotros necesitamos. Nos puede decir que le encantaría, nos puede escuchar, nos puede decir que nos comprende, que es solidario con nosotros, pero en estos momentos no está en su capacidad poder ayudarnos. Y no pasa nada. Dios, hermanos, no es así. Pero para orar a Dios, el primer paso es que tenemos que conocerle. ¿Y cómo le vamos a conocer? Por medio de su palabra. Por eso, hermanos, es que es para nosotros tan importante el que la iglesia estemos leyendo la Biblia. Todos, siendo yo el primero. Y no porque sea el pastor, sino porque entiendo la necesidad, hermanos, de conocer a Dios a través del legado, de la autobiografía que Él mismo nos ha dejado. La Biblia, la palabra de Dios. En la Biblia podemos encontrar, hermanos, todo lo necesario para saber y confiar que Dios ha escuchado mi oración. Saber qué oraciones escucha, saber por qué motivo las escucha o por qué motivos no las escucha. Entre estas oraciones, hermanos, que podemos aquí platicar, notamos que la Biblia habla principalmente de los salmistas, que eran personas que oraban mucho a Dios. Muchos de los salmos son oraciones, hermanos, y hablan de que ellos están conscientes de Dios. Ellos, los salmistas, David, por ejemplo, Salomón, leían las escrituras del Antiguo Testamento, las estudiaban con el propósito de conocer a Dios. Acabamos de leer el Salmo 25. Miren lo que dice el Salmo 25, versículos 4 y 5. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero, dice, todo el día. En ti espero todo el día. ¿Qué oraban los salmistas y qué esperaban de Dios? Que Dios les mostrara el camino, que Dios les enseñara las sendas. Nosotros tenemos que empezar, hermanos, pidiéndole a Dios que nos permita conocerle. El deseo de conocer a Dios, hermanos, no tiene agenda. No es que podamos poner una fecha y tener un intensivo de días, de semanas, de meses y conocerle. A los muchachos del seminario, para estudiar el seminario, hermanos, lo primero debe ser estudiar 5 años en un seminario. Después es un año más de licenciatura que llamamos, donde hay que aprobar muchos exámenes. Después es otro año más para ser ordenado presbítero. Entonces hablamos que son 7 años. Y aunque son 7 años, yo les decía a los muchachos,
Esto es solamente la base. Nosotros los maestros les damos solamente la base para que ustedes de aquí despeguen en su conocimiento hacia Dios. Entonces, quien es pastor saliendo de un seminario ya conoce todo de Dios, no. Uno tiene que seguir estudiando. Todo cristiano, sea pastor o no sea pastor, tiene que estar estudiando la Biblia para conocer a Dios, para conocer su carácter, para conocer, hermanos, sus ordenanzas, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le molesta a Dios, qué es lo que Dios de manera implícita está dispuesto a dar y que también no está dispuesto a dar. Tenemos que vivir, hermanos, maravillándonos constantemente de la persona que es nuestro Dios. Dice el Salmo 8, versículo 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que maravillarnos de Dios todos los días. Todos los días. No soy muy dado a seguir noticias amarillistas. La verdad es que evito ver, hermanos, más que noticieros los más formalitos que hay, para no caer en tantas mentiras que se dicen o en tantos eh, exageraciones. Pero cada vez que escucho a alguien que dice, oye, un meteoro va a pasar cerca del planeta, oye, que un maremoto, oye, que... Por ejemplo, estaban diciendo aquí en la zona que el 15 de abril ya no va a haber agua en Tampico. Por la sequía, por esto, por aquello, que mucha agua para Nuevo León. Y yo lo que le puedo decir, hermanos, es que he leído la Biblia y he encontrado un Dios maravilloso. Un Dios proveedor y un Dios protector. Usted me va a decir, sí, pastor, pero debemos de cuidar el agua. Claro que la debemos de cuidar. Y mire que yo tengo quien me jale la oreja en ese sentido. Mi hija como ambientalista, como ingeniera ambiental que es, no sabe cómo nos tiene en ese sentido. Y yo le digo a mi hija, sí, hija, está bien, te entiendo y lo hacemos. Debemos ser buenos mayordomos de Dios y los procuramos ser. Pues yo le puedo decir algo mucho más allá de eso. Que los casquetes polares se están derritiendo. Dios tiene el control. Conozco perfectamente hasta donde me ha sido posible a Dios y sé que Dios jamás nos va a dejar de su mano. Tal vez la expresión estuvo mal, le pido una disculpa. De decir conozco perfectamente a Dios, me refiero a conozco muy bien el cuidado de Dios porque su palabra está. Pero ¿cómo debemos de ser? Todos los días descubrir a Dios y todos los días maravillarnos de Dios. Todos los días. El día que yo tengo necesidad de acercarme a Dios, puedo acercarme confiado porque sé que Dios es mi Dios. Sé que para Él no hay nada imposible. Sé que para Él mover una montaña, hermanos, es como mover una hoja en el aire. Lo he visto tantas veces. Les he platicado tantas cosas que me han pasado, que le han pasado a otra gente. Y nos creerán o no nos creerán muchos, pero Dios hace milagros, hermanos. Así que lo primero que tenemos que hacer para una oración eficaz es conocer a Dios. Por eso no vamos a dudar de su respuesta. Una respuesta del majestuoso Dios, del todopoderoso Señor. Es concebible para aquellos quienes conocemos a Dios. Segundo aspecto, hermanos, para tener una oración eficaz. Dejar que nuestro corazón crezca en amor
hacia Dios. Dejar que nuestro corazón crezca en amor hacia Dios. Junto con conocer a Dios, hermanos, viene el crecimiento de nuestros afectos hacia Él y hacia los atributos que van formando la naturaleza de Dios. Cuando escuchamos de su carácter, cuando escuchamos de sus maravillas, de sus proezas, nuestras emociones se desatan con amor hacia Dios. Dice el salmista, capítulo 8, versículos 4 y 9, lo leo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y de majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar, todo cuanto atraviesa las sendas del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Por eso yo les decía el otro día, hablando de la oración, que uno de los aspectos que debemos de cubrir en la oración es la gratitud a Dios y en la alabanza. Alabarle a Dios, reconocerle sus atributos, testificar, proclamar, hermanos. Eso es lo que debemos de proclamar. No andar diciendo, yo decreto, y yo declaro, y yo proclamo. No, usted y yo no somos nadie para decretar, porque no somos dueños de nada. Pero sí podemos declarar la grandeza de nuestro Dios, los atributos, hermanos, de Él. Decirle, Dios, cuán poderoso eres tú. Decirle, Dios, qué bondadoso, qué generoso has sido con nuestras vidas. Nos has rodeado de favores, nos has rodeado de misericordia. Eso sí lo debemos de proclamar. Y eso, hermanos, conforme más y más vamos conociendo a Dios, nos vamos enamorando de sus atributos. Nos vamos enamorando de su carácter. Nos vamos enamorando, hermanos, de lo que es la esencia de Dios. Dios es amor, dice la Biblia. Ese amor infinito, impactante, majestuoso y todopoderoso. Debemos de estar enamorados de Él y debemos de proclamarlo constantemente. Créanme que a mí me da mucha tristeza cuando veo personas tatuadas con el nombre de un novio, novia, esposo, esposa. Y después escuchar cómo hablan mal de él o de ella. O después ver que están tratando de eliminar ese tatuaje y ponerse otro nombre diferente. Los hombres fallamos. Todo el género humano fallamos. Y aún así expresamos el amor hacia él, hacia ella. Nos entregamos todo por esa persona que decimos amar y que nos puede fallar y nos puede lastimar. ¿Por qué no ser capaces de abrir nuestros labios y de decir a Dios que lo amamos? Testificar entre nuestra gente que lo que tenemos es por Dios. Que nuestro matrimonio es un matrimonio sano y bendecido es por Dios. Que nuestra familia es una familia bendecida por Dios. Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a dejar en vergüenza. Él nunca nos va a hacer quedar mal delante de nadie. Hablando del salmista David, del rey David, el escritor de la mitad del libro de los Salmos, mínimo, piensa en lo que Dios ya ha cumplido en él. Y también David dice lo siguiente: oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Para poder decir esto, sin duda alguna, David estaba impresionado al conocer día a Dios. Cuán glorioso. Él podía ver el nombre de Dios rodeado de gloria, de la Shekinah bendita
que es ese resplandor único y divino que rodea a Dios, como lo dice también el libro de Apocalipsis. Por eso, hermanos, es que muchas veces cuando estamos orando, nuestras oraciones son muy cortas, son muy limitadas, repetitivas o imitativas de lo que escuchamos a otros orar, porque no hemos llegado a ese encantamiento de Dios, a ese ser impactados por la personalidad de Dios. Cuando somos impactados con la personalidad de Dios, el léxico se suelta en nuestros labios y empezamos a declarar la grandeza de Dios. Empezamos a nombrar infinidad de adjetivos, hermanos, con los cuales estamos calificando a ese Dios majestuoso, a ese Dios omnipotente, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que nos ama. Pero es necesario, queridos hermanos, que dejemos que nuestro corazón crezca en amor hacia Dios. ¿Cómo? Bueno, conociéndolo, pasando tiempo con Él. Cuando empezamos este estudio, yo les decía, atrévase a pasar 1 minuto, 2 minutos orando. Y que ese tiempo vaya aumentando y vaya aumentando. No sé en cuántos minutos vaya usted. Lo que sí le puedo decir es que si usted ha llevado a cabo este plan de crecimiento en comunión con Dios a través de la oración, yo le puedo asegurar que su vida no es la misma. Pero también le puedo asegurar que si no tenemos tiempo en comunión con Dios, si no estamos con Dios, hermanos, nuestra vida cristiana va a ser muy ligera, muy delgada, hermanos. Leímos en el libro de Éxodo que cuando Moisés estuvo con Dios, cuando bajó, el rostro de Moisés brillaba. Y que incluso se tuvo que poner un velo en su cara para poder hablar con los demás. Eso es cuando estamos en la presencia de Dios. Yo no voy a decir que usted va a tener que salir con un velo o el domingo llegar al templo con un velo porque nos va a dejar ciegos a todos. No, no, no. No malinterprete. Pero lo que sí le voy a decir es que quien la vea, le va a decir en ti hay algo diferente. Yo me acuerdo bien que platicando de esto ya en una ocasión en casa de la hermana Piedad, un estudio bíblico que dimos ahí, la hermana Betty, un saludo para Miguel, para Betty, para nuestra hermana Carmelita, los muchachos, el señor Miguel, porque ya está casado, Ale y Gaby, pero nuestra hermana Betty decía que eso le había platicado a ella después de un tiempo que empezó a asistir los miércoles de oración, sus amistades. Eso es verdad, nuestra vida cambia, aún nuestro físico cambia cuando tenemos este tiempo. Así que David dice en el Salmo 150, 1 y 2, Aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza. Fíjese qué palabras va utilizando David. David tenía esa comunión con Dios desde que era un muchacho. Desde que se pasaba días y noches enteros en el monte cuidando las ovejas. Y que tenía que pelear con osos y con leoncillos y todo eso. Su comunión de David con Dios era íntima. Fue creciendo, llegó a ser rey David. Y a pesar que cometió pecados como usted y como yo, y que Dios lo perdonó, David seguía en esa comunión con Dios. Y de esa comunión salen esas palabras, hermanos. Alábenlo.
en su majestuoso, dice, firmamento. Alábenlo por sus poderosos hechos. Alábenlo según, dice, la excelencia de su grandeza. ¿Podemos alabar a Dios según la excelencia de su grandeza? No. Pero podemos intentar hacerlo hasta donde nos sea posible. Punto tercero. Para tener una oración eficaz, ya vimos, primero debemos de conocer a Dios. Segundo, debemos de permitir que nuestro corazón se enamore de esos atributos de Dios. Tercero, hermanos, debemos alabar a Dios con gratitud en todo tiempo. Alabar a Dios con gratitud en todo tiempo. El simple hecho, hermanos, de estar vivo es estar en deuda con Dios. Simplemente, hermanos, el que usted duerma, tal vez nunca se ha puesto a pensar todo lo que su organismo hace por usted en las horas de sueño. Su cerebro, sus pulmones, sus riñones, su hígado, su sistema digestivo, su sistema renal. La sangre sigue fluyendo. Todo en usted sigue trabajando como una máquina perfecta. Y eso se lo debemos a Dios. El ser creados por Dios, el ser cuidados por Dios, ha hecho más de lo que merecemos. Encima de todo eso, hermanos, Él nos ha salvado y todo esto es totalmente inmerecido. Completamente inmerecido. ¿Cómo no vivir agradecidos con Dios? La gratitud, hermanos, es algo que yo he notado que se va perdiendo cada vez más. Gratitud primeramente con Dios, gratitud los unos por los otros. Olvidamos fácilmente todo lo que Dios ha hecho. Lo olvidamos muy bien. Yo les decía el otro día, si toda la gente por quien hemos orado y que Dios les ha respondido estuviera en el templo, necesitaríamos un auditorio. Hemos orado por mucha gente. Hemos pedido por muchos. Muchos de ellos han ido al templo y han dado gracias y nos han saludado y nos han bendecido. ¿Dónde están? Estoy hablando de ellos. Ahora hablando de usted y de mí. ¿Nuestra gratitud es igual a las bendiciones de Dios? La respuesta inequívoca sería no. Está muy lejos nuestra gratitud de ser recíproco a las bendiciones que recibimos constantemente de parte de nuestro Dios. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 y 8 dice lo siguiente: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor con nosotros o hacia nosotros en que siendo, dice la Biblia, aún pecadores, Cristo murió, dice, por nosotros. Nuestra oración eficaz incluye que seamos agradecidos con Dios. No había absolutamente nada, queridos hermanos, nada que moviera a Dios para salvarnos. Nada bueno en nosotros. Ni un 10%, ni un 1%, ni un 0.00001 de algo bueno en nosotros que pudiese mover a Dios para salvarnos.
Que pudiéramos decir, bueno, tengo aspectos buenos por los cuales tú estás obligado a salvarme. No, no fue, hermanos, nuestra bondad, no fue nuestra obediencia, no fue nuestra sencillez o gentileza, o lo que sea que usted pueda pensar que por eso Dios nos ha salvado. No. Lo único por lo cual Él nos salvó es por el amor que nos tiene. Y porque Cristo cumplió todas las demandas de la ley en el amor hacia nosotros. Dios nos salvó, dice la Biblia, según su voluntad. Y por esto debemos de vivir constantemente agradecidos. Así que, hermanos, el día de hoy vimos 3 aspectos para tener una oración eficaz. Conocer muy bien a Dios, permitir enamorarnos de Dios al irle conociendo y ser agradecidos con Él. Próximo miércoles estudiaremos lamentarnos ante Dios cuando hayamos pecado. Y también estudiaremos acudir a la provisión, a la salvación provista por Dios. Esos serán los 2 puntos que estudiaremos próximo miércoles, Dios mediante. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Confiamos en que es de bendición esta palabra. Nos conectamos próximo domingo 11:30 de la mañana. Oremos, hermanos, y seamos así despedidos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos, Padre Santísimo, por la bendición que nos das de reunirnos para alabarte, para bendecirte y para proclamar tu palabra y ser enseñados por ella. Bendice tu palabra, que no vuelva a ti vacía y que toque el corazón de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes y sus familias, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Bendiciones, hermanos.